Sí, agradezco la honrosa invitación de la presidencia de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía para participar en este importante simposio sobre educación. El tema que se me ha conferido es Andrés Vesalio, de Humani Corporis Fabrica Libre Inceptum, y qué repercusión ha tenido en la educación de la cirugía. Sin duda, la anatomía, hoy con los desarrollos tecnológicos que tenemos a la mano, ha cambiado notablemente. A cualquier alumno, entender la tridimensionalidad de nuestro cuerpo era uno de los retos más grandes cuando estudiábamos medicina. Sin embargo, hoy con todos estos recursos, el mundo ha cambiado. ¿Qué fue lo que cambió la historia de la medicina? Sin duda, este libro que estamos viendo en pantalla, que es el libro de Andrés Vesalio de Humani Corporis Fabrica, y que se encuentra, afortunadamente, uno de ellos de la primera edición en la Biblioteca Palafoxiana en la ciudad de Puebla, en México. Remontémonos un poco hacia la historia de la medicina, y sin duda uno de los grandes precursores de todo lo que hoy vivimos fue Hipócrates, médico griego que transformó la educación, particularmente la medicina en todas sus esferas, que están acumuladas en una gran obra que es el Corpus Hipocrático. Como el tema es cirugía, me dedicaré exclusivamente a la cirugía. En el Corpus Hipocrático tenemos todo tipo de tratamientos quirúrgicos. Lo más importante fueron los principios básicos que Hipócrates estableció, en el que la observación y la metodología son muy importantes. Otro de los grandes líderes de la medicina y en particular de la cirugía fue Claudio Galeno, médico romano, quien vivió entre el siglo XXIX y 200, nació en Pérgamo, en Roma. Él era un agudo polemista, era un observador prudente, pensador original y autentario dogmático. Su obra se compiló en 500 tratados, de los cuales afortunadamente perduran todavía 83. Uno de los problemas en Galeno era que la enseñanza la hacía en forma de la anatomía, en forma comparativa, porque curiosamente, aunque los romanos establecían que los gladiadores lucharan inclusive con animales, por problemas religiosos no existía la oportunidad de poder estudiar los cuerpos de los humanos. No hay duda de que él fue un gran cirujano, no hay duda que conocía el cuerpo humano, puesto que era el cirujano de los gladiadores, muy consentido por Marco Aurelio. Aquí lo podemos ver en una de sus exposiciones en una clase de anatomía. En otras culturas también hubo desarrollo de la cirugía, y sin duda la cultura hindú es una de las más importantes, donde tenemos documentos que hablan muy claramente del desarrollo de la cirugía plástica, como en esta reconstrucción de nariz. Pero volvamos a nuestro país, a México. La Biblioteca Palafoxiana, que fue hecha por Juan de Palafox y de la cual estoy haciendo una presentación de esa bellísima sala de exposición, donde hoy se encuentran 50,000 volúmenes del siglo XVI al XVIII, es la que conserva un libro que hoy nos compete, de Andrés Vesalio. Quiero empezar a aclarar que cada obra o cada desarrollo de nuestra humanidad siempre está precedida de grandes hombres, como fue Juan de Palafox, quien tuvo la visión de juntar 7,000 volúmenes para hacer una biblioteca que, cuando él se tuvo que ir en 1646 de la Nueva España, hoy México, dejó esta biblioteca como una biblioteca pública para que no fuera destruida o alterada. Esta biblioteca, con los años, hasta el siglo XIX, fue recibiendo un gran sinnúmero de documentos, y hoy es uno de los tesoros de la humanidad, reconocido como tal. Me remonto a otra época, a la Universidad de Padua. En la Universidad de Padua fue una de las instituciones más importantes en la historia de la humanidad,
en el siglo XV al XVIII, como lo observamos ahí, fue un pilar en el desarrollo de la mayoría de las ciencias, particularmente de la medicina, donde Andrés Vesalio fue profesor de anatomía. Destaca tanto de la universidad que el primer título académico que recibió una mujer fue en filosofía en el 25 de julio de 1678. Esta universidad tuvo las mentes más brillantes de la ciencia en su momento, y quiero presentar aquí algunos de los que vivieron y que trabajaron como profesores en esa universidad. Destaco a Nicolás Copérnico, que era un contemporáneo de Vesalio, Galileo Galilei, William Harvey y Giovanni Morgani en la medicina. Esta es una pintura de un autorretrato de Andrés Vesalio, que muy interesante porque está en una de las universidades alemanas. Vesalio nació en 1514 en Bélgica, estudió en la Universidad de París y sin duda fue un gran destacado anatomista y un gran cirujano que transformaría a la humanidad. Muy preparado de todo tipo, y eso quiero destacar en los tres personajes que hoy voy a hablar, en Galeno, en Vesalio y en Palafox. En agosto de 1536, esto es muy significativo porque ocurrió una guerra entre Carlos V y Francisco I, rey de Francia, y Vesalio tuvo que regresar a París. Él se dedicó a publicar la paráfrasis de los nuevos libros independientes de Racés, como una comparativa entre la medicina árabe con los métodos de los griegos. Vesalio tenía 22 o 23 años, y nos demuestra la grandeza de este personaje. Fue profesor en la Universidad de Padua desde los 23 años, y en una de las particularidades que sucedieron en su vida, que siendo un gran cirujano y profesor anatomista, el juez del Tribunal Criminal de Padua, Marco Antonio Costarini, le permitió disecar los cuerpos de los malhechores durante un año. Vesalio tomó esto como un gran reto y una gran destreza, y se dedicó intensamente a trabajar en la disección para hacer la grandeza de su obra, como es Humanae Corporis Fabrica. Quiero destacar algunas de las dificultades para ver la brillantez del trabajo, como fue la realización con las técnicas de xilografía en madera y inscripción que se realizaron para este libro. Este libro fue apoyado por un gran pintor, Jan Stephanus Calcar, de ahí proviene la palabra calcar, que usamos muchos de nosotros en nuestra generación, quien lo ayudó a desarrollar. Él era alumno de Tiziano y lo ayudó a desarrollar su obra. De Humanae Corporis Fabrica Libris Septem es la obra de Andrés Vesalio. Uno de los puntos más importantes de la obra fue pensar a dónde decidió Vesalio enviar su obra para que fuera editada, con Juan de Oporino a Basilea. Esto es muy importante porque él era el principal editor de calidad de libros en su momento. Fue finamente preparado el libro. Él tenía como objetivo y sabía que estaba transformando la historia de la medicina con este libro. Quiero destacar que para ese momento Vesalio ya no era profesor de la Escuela de Anatomía de Padua, porque la mayoría de los profesores de esa universidad eran galénicos, y Vesalio estaba refutando que la anatomía que enseñaba Galeno por 1300 años había perdurado, estaba equivocada en más de 200 conceptos. Esto hizo que corrieran a Vesalio de la universidad. Vesalio tuvo otra gran decisión: dedicarle el libro a Carlos V, el emperador más importante en su momento, como lo puso en su libro. Esta es la dedicatoria del libro original en la Biblioteca Palafoxiana, donde quiero destacar ya en ella misma algunos apuntes originales de la obra que nosotros hicimos un facsimilar. No quisimos limpiarlo, porque algunos de los revisores de la historia de este libro han dicho que estos son apuntes muy importantes porque destacan en qué momento de la historia
se hicieron las revisiones. En su libro, uno de los puntos más trascendentales del libro es, desde luego, la primera página editorial del libro, en donde podemos ver este bellísimo trabajo y complejo a la vez para haber sido desarrollado con las técnicas que se hicieron en aquel momento, como fue la clase de anatomía, en la que vamos a ver algunos aspectos importantes de ella. Destaco, todo tiene una simbología. En la vida del tiempo que tenemos, no podemos hablar de ello. La heráldica de Andrés Vesalio, la clase de anatomía, este es Vesalio. Aquí están sus detractores, que fueron muchos, la mayoría de los anatomistas y cirujanos de su momento, y cómo compara la cirugía comparativa viendo al perro y al mono, donde Galeno había hecho su descripción de la anatomía. Observemos en detalle la clase de anatomía. Este es Andrés Vesalio. Observemos la calidad del trabajo. Vesalio, en ese momento los profesores eran legistas. Con una vara larga enseñaba la anatomía y él decía que el profesor de anatomía debía estar pegado a sus alumnos revisando el cuerpo para ver cada una de las particularidades que eran importantes. También quiero mencionar que veamos la simpleza del material con el que Vesalio hacía sus disecciones. El libro consta de 7 volúmenes: sistema óseo, muscular, vascular, nervioso, órganos internos y cerebro, que fue como dice, el ordenamiento que hizo desde entonces Galeno, y que curiosamente todos los libros como el Testit, como el Quirós, seguían prácticamente el mismo planteamiento. El primer volumen es sobre los cuerpos y cómo pueden ser conservados la estructura ósea. Y veamos en estos 2 únicos dibujos, que por obvio de tiempo no presento más, en los que podemos observar la calidad de los dibujos, el sombreado de los mismos, y sobre todo Vesalio nos estaba enseñando, en un tiempo en que la pintura prácticamente era hierática, nos está enseñando para qué nos servía nuestro cuerpo, nuestra constitución, y casi todas sus obras tienen un movimiento. Indudablemente que para el tiempo de Vesalio hubo grandes anatomistas que lo precedieron, como Leonardo da Vinci. Sin embargo, Vesalio y sus contemporáneos nunca conocieron la obra de da Vinci en sus dibujos de anatomía, porque estos aparecieron hasta el siglo XIX. Este es el libro segundo, en el que está dedicado a los músculos, y estos solamente son 2 de los diagramas donde podemos ver la capacidad de síntesis, de enseñanza, la técnica didáctica que manejaba Vesalio, intentando enseñar a cada una de las estructuras. Yo quisiera que todos nos desplazáramos a ese tiempo. Obviamente, aunque tenía el permiso de Costarini, no estaba permitido revisar cuerpos. Esa es una. Segundo, las limitaciones, el calor para los cuerpos, no había refrigeradores, y observemos la calidad de los detalles de cada una de sus pinturas. Es un verdadero portento de trabajo artístico en cada uno de ellos. El libro 3 es sobre la circulación, donde podemos ver en cada uno de sus dibujos el conocimiento que tenía. Yo quiero destacar cómo disecaba esos cuerpos, cómo pudo enseñar cada una de esas partes y describirlas en forma tan precisa en su libro, que estaba escrito, también quiero mencionarlo, en latín. El libro cuarto era sobre el sistema nervioso. Observemos la complejidad de los trabajos. Sigamos pensando que esto fue tallado en madera y que la calidad y la dificultad debe haber sido muy grande. Aunque la madera era de peral, era una madera dura, sin duda destruyó o lastimó algunos de los dibujos. El libro 5 habla sobre los sistemas, básicamente el tubo digestivo. Y es un portento, esta es mi área de trabajo, soy cirujano gastroenterólogo, y no puedo más que maravillarme en la precisión de la anatomía que él tiene en cada uno de sus dibujos. Quiero destacar que cada dibujo tiene señalamientos que después son descritos en forma por demás extraordinaria por Vesalio en todo el desarrollo de su libro. El libro 6 habla sobre el tórax, corazón y pulmones.
qué descripciones, como ven ustedes esta belleza de trabajo, para buscar cuál es la posición adecuada para podernos enseñar la calidad. Y también quiero que volver a señalar, y que sea yo, aunque sea reiterativo, en la calidad de los dibujos. Todo esto hace que esta obra sea de singular importancia. Si el libro es extraordinario, cuando llegamos al libro 7, en la que se ve el trabajo sobre el cerebro, la precisión de lo que Vesalio conocía de cómo estaba constituido el cerebro, nos resulta por demás portentoso para su momento. A través de la humanidad, el libro de Vesalio ha tenido diferentes conceptualizaciones. Al principio, Vesalio fue muy criticado por todos sus contemporáneos, no se le apoyó, e inclusive por la religión, que en ese momento ya estaba la Inquisición, y aunque él era el médico de Carlos V, el hecho de que Juan de Oporino hubiera escrito el libro que era un protestante, el hecho de que los dibujos demostraran todas las partes nobles del cuerpo, hacía que este libro fuera repudiado por la misma religión, fuera hecho a un lado, e inclusive hay muchos dibujos en los cuales se observa taparrabos en los que se plantearon en algunas de sus imágenes. Sin embargo, a través de los siglos, y esto después voy a hablar de un libro extraordinario, se fue encontrando el interés que existía en este libro. Al principio fueron los libros en algunos, los dueños eran algunos personajes, posteriormente se fue estableciendo en algunas bibliotecas, en algunos monasterios, y uno de los que les dio mayor difusión a estos libros, sin duda, fueron William Osler y Harvey Cushing, quienes destacaron que era el libro más importante en la historia de la medicina y fue el que hizo que en Estados Unidos existieran algunas obras originales, de lo que hablaré más tarde. Ese es el libro que yo hacía mención. Es una extraordinaria revisión de un trabajo exhaustivo de estos autores, quienes buscaron, a través de muchos años, cómo poder encontrar en dónde están ubicados cada uno de estos libros. Mencionaba yo que al principio estos libros estuvieron en colecciones particulares, después fueron pasando a colecciones personales, después en el siglo XIX tuvo un gran auge y las universidades empezaron a adquirir el libro. Insisto en el libro que tenemos en México, insisto en el libro de la Biblioteca Palafoxiana, como ustedes pueden ver aquí. Toda América Latina, Sao Paulo tiene un libro en malas condiciones, Buenos Aires tiene otro, y toda América Latina y el resto de nuestro país carecía de un libro. Esto lo supimos posteriormente nosotros. Podemos ver que la mayor concentración estuvo en el Imperio Germánico, persistió ahí por siglos la colección de los libros de Vesalio. Vesalio hizo dos ediciones, una de 1543 y otra en 1555, que es de donde hay más libros. Londres, en el siglo XIX, fue donde más se compraron 60 volúmenes de golpe de estos libros. ¿Qué precio tienen estos libros? En el momento que Vesalio hizo su libro, que era de una gran calidad, el libro costaba 4 florines. Esto, si lo equiparamos a comidas, ellos lo equiparan con 24 comidas de pescado. Hoy, en el siglo XXI, y al finales del siglo XX principalmente, se vendió uno de estos libros en $400,000. Eso es lo que cuesta el libro que tenemos en la Biblioteca Palafoxiana. Esos $400,000 hoy equivalen a 24,000 alimentos de los que en aquella época consideraban como comida de pescado. Es decir, el precio hoy se ha vuelto notablemente fuerte. Y esto fue en función de cómo fue adquiriendo la importancia, de cómo trascendió el Vesalio para transformar la medicina medieval en una medicina moderna. Este es Vesalio. Vesalio fallece en 1564 porque uno de los problemas que tuvo fue que Felipe II se le mencionó que Vesalio había trabajado con un cadáver y él le pidió que se fuera a Jerusalén a expiar sus culpas y de regreso
Este anatomista murió solo en la isla de Santé, una de las hermosas islas griegas. Fueron muchos años para que Vesalio tuviera un reconocimiento. Hoy, esta es la forma en que enseñamos la anatomía y desde luego esto es lo que nos facilita a los cirujanos, el poder entender para qué sirve nuestro cuerpo humano. Pero ¿quién fue ese gran precursor? Fue Andrés Vesalio. Después el doctor Tapia hablará sobre las técnicas digitales para poder enseñar con simuladores, pero estos grandes simuladores digitales son los que hoy nos permiten saber lo que nosotros conocemos y rendir un homenaje a Andrés Vesalio. ¿Qué fue lo que Vesalio nos enseñó? Que la disección del cadáver era la única manera de aprender la anatomía. Nos dijo también que el profesor de anatomía debe ser un disector de cadáveres humanos para poder aprender esto, para poder entender la anatomía y entender la patología del cuerpo humano. Y también nos enseñó que la anatomía debe tener un rigor científico. Vuelvo a la Biblioteca Palafoxiana. Tuvimos la oportunidad, como presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, de enterarnos de que existía un volumen original, lo cual me pareció extraordinario. Conseguimos los recursos y nos llevaron muchos años, pero logramos hacer un facsímil y ese facsímil lo hemos distribuido en estas universidades, el CENTE de la Universidad de México y en otras universidades de otros países que carecían de ello. Hoy tenemos el orgullo que ha sido recibido con gran complacencia en la Universidad Complutense de Madrid, en la de Padua, en las academias de medicina de Francia. Y en nuestro país hemos tratado de que tenga una gran difusión. Me duele decirlo, pero el año pasado visité la Biblioteca Palafoxiana. Siendo un patrimonio de la humanidad, las condiciones que hoy existen son terribles. Y si pensamos que un solo libro cuesta aproximadamente $400,000, pensemos en esos 50,000 libros que están depositados en esa biblioteca con condiciones verdaderamente precarias de conservación y de cuidado. Esto habla del desapego que se ha tenido a la cultura en nuestro país. Con este pensamiento de Vivitur ingenio caetat mortis erim, el ingenio vivirá, pero todo lo demás perecerá, de Andrés Vesalio, quiero terminar mi participación y vuelvo a agradecer a las dos academias, Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía, la oportunidad de poder transmitir estos conceptos. Muchas gracias al académico José Antonio Carrasco Rojas por esta brillante exposición. Enseguida